¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Y Sí, si se ven la escucha pantalla? bien, Matías. Buen día, ¿qué tal? Noelia habla. Perfecto, buen día. Se escucha perfecto, buen Claramente día. está Eugenio. Buenísimo, gracias. A veces desconfío un poco de mi Wi-Fi. Por si acaso siempre corroboro antes de arrancar. Bueno, previo a todo, quiero darles una breve introducción a dos conceptos básicos, ya que no desconozco la formación de todos, así que por las dudas prefiero charlar un poquitito sobre esto como para que puedan seguir bien la charla. El primer concepto básico del que les voy a hablar es la solubilidad. Es como dice acá, la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Sabemos que si tiramos una cucharadita de azúcar en un té, por ejemplo, o en un vaso con agua si quieren, revolvemos un poco y se disuelve, ¿verdad? Si yo tiro de pronto 1 kilo de azúcar en un vaso de agua, sabemos que no se disuelve, sino que voy a tener azúcar húmedo. ¿Qué pasó? En el punto medio, hay un punto entre esa pequeña cucharada que tiré que se disolvió y ese kilo de azúcar que no se disolvió por completo, donde yo llego a una saturación de la solución. O sea, donde llego a una concentración máxima admitida en el solvente, que en este caso sería el agua. ¿Sí? La solubilidad es importante en las bebidas destiladas porque yo tengo que tenerlo muy presente al momento de evaluar el sabor y el aroma de una bebida. A grandes rasgos, si hablamos de los solventes presentes en una bebida destilada, podemos hablar obviamente del alcohol, pero también del agua. Distintas sustancias aromáticas pueden disolverse en alcohol o pueden disolverse en agua en distinta capacidad. Y resulta que de pronto, en un proceso donde yo fabrico un gin, que se hace una maceración de botánicos, donde se ponen los botánicos de pronto 2 días en alcohol y agua, yo podría usar alcohol puro para la extracción de los aromas, o podría usar una mezcla de alcohol y agua. De pronto lo más común de hecho es usar alcohol y agua, alrededor del 80% de alcohol, porque ese porcentaje del 20% de agua lo que hace es extraer otros compuestos que no se disuelven en alcohol y le da un perfil un poco más complejo a la bebida, ¿sí? Eso para el caso del gin. Entonces la solubilidad yo la tengo presente principalmente por los compuestos de sabor y de aroma. Puede pasar también en algunas bebidas, cuando ustedes las destilen, que van a notar que durante la destilación son perfectamente cristalinas. De pronto yo estoy haciendo un gin, ¿sí? En un alambique chiquito de cobre, como el que tenemos en la facultad. Destilo 1 litro, veo que está perfectamente cristalino, y cuando le hago el corte, digamos cuando le agrego el agua para llevarlo al porcentaje de alcohol que quiero, que comúnmente estamos alrededor del 40%, me doy cuenta que se pone turbio. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso turbia la bebida? Porque los aceites esenciales, que son los principales compuestos que me van a dar sabor en mi bebida, son solubles en alcohol, pero no son solubles en agua. Al yo haber aumentado el porcentaje de agua, esas sustancias, esos aceites que antes estaban disueltos, dejaron de estar disueltos porque estoy por encima del límite de solubilidad. Entonces la sustancia se vuelve turbia. Por otro lado, podemos hablar del punto de ebullición y volatilidad. Es un concepto clave para entender una destilación. El punto de ebullición no es más que la temperatura a la que va a hervir una sustancia. La temperatura a la que hierve depende de la presión a la que esté trabajando. Comúnmente nosotros cuando destilamos bebidas estamos destilando a presión atmosférica, así que podemos decir, por ejemplo, que el agua va a hervir a 100 grados, que el alcohol etílico va a hervir a 78 grados y medio aproximadamente, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque la destilación se basa en una separación física por diferencia de punto de ebullición. Nosotros cuando fabricamos bebidas destiladas de manera artesanal, siempre estamos trabajando de manera batch, como decimos, ¿sí? De manera discontinua. Nosotros vamos a cargar la caldera del alambique, y esa caldera va a tener el 100% del producto que vamos a trabajar, y va a ser el que me determine cuánto producto voy a obtener. En un proceso continuo, todo el tiempo está ingresando materia prima y todo el tiempo está saliendo producto. Nosotros no trabajamos en las cantidades como para llegar a eso, pero sí hacemos una manera discontinua. Entonces, si queremos fabricar 5 litros, cargamos la caldera, destilamos, y tenemos de pronto 3 litros, 3 litros y medio de nuestra bebida destilada,
Eso ya vamos a hablar un poquito, que el rendimiento que yo obtenga en bebida depende completamente de la bebida que está haciendo. Así que bueno, lo importante que quiero que se lleven de acá es la destilación, consiste en la separación por punto de ebullición. Yo, al hacer una destilación de manera discontinua, lo que estoy haciendo es elevar la temperatura paulatinamente durante el proceso. Entonces, lo primero que va a empezar a salir del alambique, ya vamos a ver un poco más sobre las partes y cómo funciona, pero lo primero que yo voy a empezar a obtener en el proceso va a ser lo que se llama lo más volátil o lo más liviano. En caso de bebidas que hayan venido de una fermentación, es posible que encuentre compuestos como el metanol, por ejemplo, que es muy tóxico, razón por la que muchas veces ven en las series o en las películas que uno toma un destilado casero y ven que queda ciego, que se intoxica. La principal razón, por no decir la única, es la presencia de metanol. Se puede separar simplemente descartando las primeras fracciones que se obtienen del proceso. Otro compuesto que podemos llegar a encontrar es la acetona. La acetona es la misma que hasta hace unos años traían los quitasmaltes, como para que se imaginen más o menos el aroma. Es muy fácil de detectar. Yo la separación de fracciones, de hecho, la hago de manera sensorial. Voy a estar sintiendo el aroma de las distintas fracciones y decidiendo si esa fracción me va a dar un buen sabor y un buen aroma o no. Si yo siento olor a quitasmalte, claramente no, entonces esa fracción la separo y no la utilizo, ¿sí? Otros compuestos que puedo encontrar durante toda esta separación, más allá de los aceites esenciales que pueda haber de pronto por una maceración, si yo hablo de pronto de un whisky, que viene de la fermentación de maíz, la fermentación de malta, voy a encontrar unos subproductos de la fermentación de la levadura, que son los ésteres, ¿sí? Además de los ésteres, puedo encontrar los alcoholes superiores. Tanto los ésteres como los alcoholes superiores son lo que se conocen como sustancias de bouquet. Son las que van a redondear el sabor de mi whisky. Esa es la importancia que tienen. Los alcoholes superiores en gran concentración traen dolor de cabeza. A más de uno le habrá pasado de tomar una cerveza y que les duele la cabeza, o les ha pasado de tomar un whisky de pronto de mala calidad y que les duele la cabeza. En el caso de los whiskies comúnmente es porque no se hizo correctamente esta separación. Yo le decía que las primeras fracciones que salen son las que tienen los compuestos más volátiles, como de pronto la acetona o el metanol, eso se descarta completamente. Las últimas fracciones son las que obtienen los compuestos menos volátiles o más pesados, o de mayor punto de ebullición, como por ejemplo el butanol. El butanol tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados, mayor que el del agua. O sea que mi mayor concentración de butanol la voy a encontrar al final de la destilación. El butanol es lo que se llama un alcohol superior. El alcohol superior trae dolor de cabeza, pero a partir de cierta concentración. Hablamos de pronto a partir de 120 partes por millón. Pero antes de esto yo les comentaba que los alcoholes superiores y los ésteres redondean el sabor. Entonces yo en realidad quiero tener una fracción de alcoholes superiores, pero no quiero que sea muy elevada. Entonces yo voy a obtener una pequeña fracción de butanol, pero una gran parte la voy a dejar en la caldera, no la voy a utilizar. Bueno, vayamos directo a la destilación. Vamos a hablar de 3 tipos de destilación discontinua que se usan para la elaboración de bebidas destiladas. Lo que ven acá en la foto es el típico alambique pequeño de cobre. Pueden comprar uno para tener en casa. Única recomendación muy importante de seguridad, si ustedes van a hacer una destilación en casa, no usen calentamiento a gas. Por favor, usen un anafe eléctrico o cualquier tipo de calentamiento eléctrico. El problema de usar un anafe a gas es que corren un gran riesgo de incendio, ¿sí? Así que único recaudo a tener cuando usen alambiques, usen calentamiento eléctrico, ¿sí? Este tipo de destiladores se usan para lo que se conoce como una destilación simple. Ahora vamos a hablar un poco de las partes del alambique, va a ir de la mano de esto de la destilación simple, ¿sí? Habla de discontinua, recuerden, porque nosotros fabricando bebidas artesanalmente no se justifica que hagamos un proceso continuo. ¿Qué es la destilación en sí? Un proceso de evaporación y condensación.
Los vapores, porque yo estoy calentando la caldera, que se producen se canalizan a través del cuello, ¿sí? De toda esta parte de acá arriba. Entonces yo voy a estar calentando acá la caldera, los vapores van a subir, van a llegar acá, que se conoce como punto de no retorno, y una vez que pasaron el punto de no retorno, no les queda otra que venirse para acá y llegar a este serpentín, que es el condensador. Este serpentín comúnmente está hundido, si se fijan acá atrás, en un balde, digamos, que tiene una entrada y una salida, entonces funciona como una camisa de agua, que lo que hace es condensar los vapores. Y acá en la foto no se llega a apreciar, pero bueno, a la salida del serpentín, nosotros de pronto colocaríamos un vaso, y ahí estamos obteniendo nuestra fracción destilada, ¿sí? Entonces la destilación consiste en calentar la mezcla, lograr que empiece a hervir parcialmente, van a empezar a hervir primero los compuestos más volátiles como el metanol o como el alcohol etílico, y con eso lo que estamos haciendo es empezar a separar los compuestos más livianos de los más pesados, ¿sí? Estas son las partes básicas de un alambique de cobre. Me gusta centrarme más que nada en este porque si lo van a hacer de manera artesanal en casa es lo que van a comprar, así que está bueno verlo por este lado. Las 5 partes constituyentes principales de un alambique son la caldera, la columna, el capitel, el brazo y el condensador. La caldera no es más que la olla, si se quiere, es donde yo voy a poner la mezcla a destilar. Si voy a hacer un whisky, voy a poner mi fermento. Si voy a hacer un gin, voy a poner mi macerado, ¿sí? La columna tiene una función vital en el alambique, porque va a estar muy relacionada, de hecho va a estar íntimamente relacionada con lo que se conoce como la tasa de reflujo del alambique. La tasa de reflujo a mí me determina cuánto de los vapores que se están produciendo en la caldera van a condensar dentro de la columna y van a volver a la caldera. ¿Esto qué implica? Implica una separación más pura. Mientras mayor tasa de reflujo tenga yo en un alambique, mayor va a ser la pureza de mi alcohol, si se quiere, o de mi destilado. ¿Dónde cobra importancia esto? Si yo voy a hacer un gin, normalmente quiero que el gin sea muy aromático, ¿no? Que tenga todo ese aroma, todo ese perfil del enebro, de las hierbas que le haya puesto y demás. Si yo de pronto voy a fabricar un vodka, en el vodka se busca que el alcohol sea lo más puro posible. De hecho, lo común es hacerle 3 destilaciones y después, además, hacerle un filtrado con carbón activado, con plata, para tratar de lograr tener alcohol puro, entre comillas, alcohol y agua. Y en ese caso yo no quiero tener de pronto aroma de la fuente que se haya usado, ¿sí? Si vino de cereal, si vino de papa, yo no quiero que tenga un perfil de sabor, ¿no? En un vodka busco que sea neutro. Entonces, para esos casos se usan columnas con alta tasa de reflujo. Entonces, capaz tenemos una columna de 35 metros de alto en una destilación industrial. Luego tenemos el capitel, que es un poco controversial, porque a veces me preguntan por qué tiene esa forma o qué funcionalidad cumple. A los fines prácticos de una destilación no cumple ninguna función específica, vamos a decir las cosas sin rodeos. Es un poco la mística y el marketing de que la verdad que los capiteles son lindos, podríamos decir, ¿sí? Uno lo mira y son bastante vistosos para el alambique. Lo que pasa en el capitel simplemente es que los vapores se van acumulando y van subiendo por la columna, pero en realidad no cumple ninguna otra función. Lo común es que los capiteles tengan aproximadamente un 10% del volumen de la caldera. Entonces, si yo compro un alambique de 5 litros, voy a tener un capitel de pronto de medio litro, ¿sí? A los fines prácticos, si lo queremos ver desde la parte más técnica, podríamos decir que es donde ocurre el equilibrio líquido-vapor, ¿sí? Ahí tengo una consulta. Gabriel, pienso que el capitel aumenta el área de transferencia del calor entre la gota y los vapores. Sí, de hecho, el capitel te va a afectar la tasa de reflujo. La columna es importantísima para definir la tasa de reflujo porque de hecho es un parámetro de diseño controlable, ¿sí? Yo sabiendo la altura de la columna puedo controlar perfectamente mi tasa de reflujo. El capitel lo que tiene es que por su forma extraña no está parametrizado cómo es el impacto en la tasa de reflujo.
Entonces, si bien te va a aumentar la tasa de reflujo, porque como bien decís, encima siendo de cobre y teniendo este área de transferencia aumentada, va a tener mayor contacto con el ambiente y va a aumentar la tasa de reflujo. No sabes estimar a priori, digamos, cuál va a ser ese aumento en la tasa de reflujo. Ese es un poco el problema que tenés con el capitel. Entonces, a los fines del diseño, lo que te conviene es basarte en la columna si podés. Pero en el caso de los alambiques artesanales, es más que nada, el parámetro que tienen que mirar es ese, ver que el capitel tenga aproximadamente un 10% del volumen de la caldera. Hay algunos alambiques que incluso no tienen capitel, hay algunos que no tienen columna, se puede prescindir de ambos. Tengan en cuenta que si no tiene ni capitel ni columna, va a tener una tasa de reflujo mínima, o sea que voy a tener los compuestos con una baja separación, ¿sí? Idealmente alguno de los dos tiene que estar. Si no tienen ni capitel ni columna, no van a poder llenar la caldera entera, tienen que dejar un pequeño espacio libre, porque si no va a ser tan baja la altura que tengan entre el punto de no retorno y la caldera que hasta corren el riesgo de que empiece a pasar líquido, ¿sí? De que alguna gota salte porque está hirviendo, recuerden, y que salte alguna gota y pases completamente sin purificar. Eso sería un caso extremo. Comúnmente, aunque sea traen capitel, el que tenemos en planta piloto tiene solo capitel, no tiene columna. El día de mañana podemos agregar una columna tranquilamente. Y eso nos permite también jugar con las diferentes tasas de reflujo. Eso es lo que se conoce como un alambique modular. Yo si al alambique lo puedo desarmar y cambiarle las partes, o agregarle o sacarle partes. De pronto yo puedo comprar una columna de 3 metros, o puedo comprar 3 columnas de 1 metro que se enganchen entre sí. Entonces puedo hacer destilaciones sin columna, con 1 metro de columna, con 2 metros de columna, con 3 metros de columna. Eso me va a variar la tasa de reflujo, y depende de la bebida que quiera hacer, o el resultado que quiera obtener, va a ser la columna que arme. Otro dato interesante es que cuando yo diseño una receta de una bebida destilada, no es lo mismo hacerlo en un alambique pequeño que en un alambique grande. Les va a pasar que de pronto destilan en un alambique de 1 litro porque, vamos a poner un caso teórico, quieren ponerse a fabricar ginebra. Bueno, se compra un alambique de 1 litro, se ponen a hacer pruebas, obtienen una receta de la mejor ginebra que probaron en su vida. Perfecto. Entonces, ¿qué hacen? Lógicamente van, invierten, se compran un alambique de 500 litros. Hacen exactamente la misma receta, y van a encontrar que esa ginebra no tiene el mismo sabor que la que tenía en el alambique pequeño. Porque al igual que pasa de pronto en un bloque de cerveza, los rendimientos son diferentes y el comportamiento que va a tener la columna en ese bloque de 500 litros va a ser muy diferente al alambique pequeño que tenían. El principal parámetro que va a ser diferente va a ser la tasa de reflujo. ¿Qué pueden hacer? ¿Tienen que cambiar el alambique? No, tienen que ajustar su receta en función del alambique que estén trabajando. Eso les va a llevar 2, 3 destilaciones de ajuste para obtener un resultado igual. A grandes rasgos, en la ginebra, si tienen en el alambique de 500 litros mayor tasa de reflujo, ¿qué pueden hacer? Pueden usar mayor concentración de botánicos para aumentar la concentración de aceites esenciales, para que esa mayor tasa de reflujo no implique una pérdida en la concentración final que voy a tener de aroma. Entonces pongo más botánicos para tener más aroma. Si ese alambique de 500 litros tiene la capacidad de tener una columna que se pueda disminuir su altura, bueno, voy a buscar disminuir la altura para obtener el mismo resultado que obtenía en mi alambique de 1 litro. ¿Sí? Es que ver el ángulo. No sé cómo. Arriba de mi escritorio. Bien. Bueno, acá está un resumen un poco de la tasa de reflujo, ¿sí? Es la cantidad relativa de productos volátiles que antes de alcanzar el punto de no retorno del destilador, recuerden la parte de arriba del cuello, ¿sí? Se condensan y vuelven a la caldera por gravedad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Acá me voy a tomar el lujo de dibujar. ¿Sí? Un segundito. Ahí va. Yo tengo mi líquido cargado hasta acá, digamos. La tasa de reflujo simplemente me representa que, imagínense, vamos a decir que no abajo vino es acá. etanol. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
Chicos, ¿les pongo Está este? llegando desde la mañana. Les decía, el rojo es el metanol, el azul es el butanol. Recuerden, el metanol es volátil, el butanol no, el butanol es pesado. Entonces yo, esta destilación en este momento la tengo a 65 grados centígrados, que estoy por encima del punto de ebullición del metanol. Y recuerden, el butanol hierve a 118 grados. ¿Qué va a pasar? En este punto, esta molécula de metanol se va a hacer vapor, va a venir por acá, si me vieran mis alumnos no podrían creer que no me haya salido del brazo. Va a condensar y lo voy a obtener acá en un vasito, que va a ser una fracción que voy a descartar porque tiene metanol. Algo que no les dije, yo puedo detectar la presencia de metanol en este vaso, porque es algo interesante a saber, ¿no? Si mi bebida destilada tiene metanol o no, con el agregado de ácido bórico. Yo le agrego un poquitito, media cucharadita de té de ácido bórico a esta fracción, y lo voy a prender, ¿sí? Lo voy a incendiar. Si la llama es de color verde, hay metanol. Si la llama es de color azul, estamos bien. No hay metanol. ¿Qué va a pasar con el butanol en este caso? Si bien no está hirviendo, por un efecto de arrastre, puede pasar tranquilamente que los vapores que están hirviendo se lleven alguna molécula de butanol que está dando vuelta. Pero este va a empezar a subir y en la medida que se encuentra acá, empieza como a perder inercia, empieza a perder energía cinética. Y de pronto llega hasta acá y dice, bueno, no. Y se vuelve. Eso es el reflujo, a grandes rasgos. Recuerden, a mayor tasa de reflujo, acá les incorporo un concepto nuevo, les dice mayor rectificación y neutralización del alcohol. Como para recordarlo fácil, recuerden, si quieren hacer un vodka, necesitan alta tasa de reflujo. Si quieren hacer una bebida más aromática, como una ginebra, un gin, necesitan tener menor tasa de reflujo. No es que la necesiten, va a ser más eficiente, ¿sí? También es una realidad que a mayor tasa de reflujo van a obtener mayor separación de los aceites esenciales también porque tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces no es que una alta tasa de reflujo es enemiga de una bebida aromática, sino que hasta puede dar perfiles interesantes por una cuestión de separación de los aromas, ¿sí? Pero a grandes rasgos, si quieren hacer una bebida con un poquito más de rendimiento y que tenga aroma, les conviene que tenga una menor tasa de reflujo. ¿Se puede incorporar un termómetro al equipo, Gabriel? Sí. Acá, de hecho, en la imagen, en el capitel, gracias por no les comenté eso. Acá tienen un termómetro. Es una manera de controlar el destilado. Vos podés controlarlo tanto por temperatura, como por porcentaje de alcohol, como por volumen de las diferentes fracciones que vayas obteniendo. Controlar por temperatura, lo único importante es que este termómetro tiene que estar lo más cerca posible del punto de no retorno, porque es una realidad que la temperatura va variando en función de la altura de la columna y del capitel. Mientras más cerca esté de la caldera, más cerca va a estar de la temperatura que tenga la caldera, ¿sí? Mientras más arriba esté, más frío va a estar porque estuvo entregando calor al ambiente. Entonces, si yo acá tengo 65, capaz voy a ver que no sale metanol, no sale nada, porque acá arriba estoy a 61, ¿sí? Y estoy por debajo del punto de ebullición. Entonces todo ese metanol estuvo cayendo de vuelta. Lo ideal sería tener el termómetro en el punto de no retorno, ¿sí? Yo comúnmente cuando hago destilaciones las controlo por volumen igual, me resulta bastante más preciso, porque un cambio de pronto de 1 grado centígrado en la temperatura puede ser un volumen bastante importante en cuanto a lo que obtenés de destilado, y si vos lo controlás por volumen y sacás, no sé, fracciones de 50 mililitros, de 100 mililitros, sabes que esas fracciones son siempre iguales y sabes detectar en qué punto vas a hacer tus cortes. Obviamente puedes hacer las dos cosas, no digo que no controles por temperatura, porque controlar por temperatura es fundamentalmente importante cuando uno quiere detectar la presencia de metanol, pero me resulta bastante más preciso y práctico también trabajarlo por volumen.
Alejandro me preguntaba si podía repetir lo de las llamas de colores. Sí, Ale, ¿cómo andas? Cuando vos agregás ácido bórico y quemás esa fracción, si a vos te da de color verde, significa que tenés presencia de metanol. Si vos lo quemás y da la llama azul, digamos la común de cuando quemás el alcohol, significa que no tenés metanol. O sea, llama verde es problema, en resumidas cuentas. Si lo ves que quema normal, como siempre quema el alcohol, es que está bien. Bueno, les decía que acá incorporaba este concepto de rectificación, porque cuando hablamos de rectificación hablamos de una destilación fraccionada. Se conoce así en el mundo de bebidas destiladas, no, de pronto tiene un poco de diferencia con el mundo nuestro de ingeniería química. Hablamos de destilación fraccionada cuando la columna es alta, ¿sí? No necesariamente cuando tiene platos. Podemos hablar de platos teóricos, podemos hablar un montón de este tema, pero no lo quiero aburrir tanto. Pero básicamente cuando nosotros buscamos una alta rectificación, cuando buscamos un alcohol más neutro, vamos a columnas de destilación fraccionada o columnas que tengan platos, ¿sí? Para el que no lo sabe, el plato es básicamente un obstáculo que se pone en la columna, ¿sí? Yo, para que se imaginen, esta que ven acá es la columna, bueno, se nota que desconecté la cosa para dibujar. Espera. Con el mouse no puedo, no sé si les pasa, pero... Ahí vamos de vuelta. Esta es la columna de rectificación, ¿sí? En cada uno de estos visores, lo que hay adentro es un plato. El plato, si ustedes miran esta columna desde arriba, ¿sí? Digamos que es circular, el plato les ocupa más o menos hasta acá. Unos 2/3 del área, ¿sí? Todo esto sería el plato. ¿Eso qué hace? Si yo miro la columna de costado, tal y como está, lo que vería es que tengo obstáculos para el vapor, ¿sí? Y eso lo que hace es generar una mayor tasa de reflujo, porque el vapor pierde mayor velocidad por tener que hacer esto, ¿sí? No es lo mismo que pasar derecho. Entonces, estas columnas son ideales para cuando yo quiero obtener un destilado más neutro, ¿sí? ¿Se puede usar un equipo de vidrio de laboratorio para destilación? ¿Balones, columnas? Sí, totalmente, Gaby. De hecho, ¿te puedo decir, Gaby? Ya entré en confianza. Eh, una vez fui a la feria de mi secundaria y estaban destilando vino para obtener el alcohol. Y lo hacían con el equipo de laboratorio. Sí, totalmente. Acuérdate que destilación es simplemente esto que les comentaba, es calentar una mezcla, obtener los vapores y enfriarlos. Después, que tengas una tasa de reflujo, que obtengas una cosa, la otra, ya es una cuestión de qué es lo que querés obtener. Si vos querés destilar algo, con que lo calientes y puedas condensarlo, estás cumplido. ¿Qué hace Rami? Los platos suelen ser lo estándar, son platos perforados. Necesitas que sea perforado más que nada para que el líquido vuelva a caer, para tener mejor reflujo. Si no, por tensión superficial se te suele llenar, viste, el plato arriba de líquido y es bastante molesto. Pero no usas bubble cap ni nada extraño, digamos, porque no estás en un proceso tan grande. Es un plato perforado y punto. No entramos tan profundo como de pronto vemos nosotros en la carrera, sino que son bastante simples los equipos en sí. Bueno, y el último método que les quería hablar, que de pronto no es tan común de usarlo para bebidas destiladas, sino que es más común usarlo en perfumería o en producción de aceites esenciales y demás, pero que también se usa, de hecho en algunas marcas conocidas se usa, es la destilación por arrastre de vapor. ¿Qué se hace básicamente? Se los voy a mostrar directamente con la imagen, va a ser bastante más simple. Acá. La destilación por arrastre de vapor
Ven que acá tienen una canasta, ¿sí? Imaginemos de vuelta que vamos a hacer un gin. El gin necesita tener enebro, suele tener cardamomo, después puede tener lo que yo quiera. Pongo toda esa mezcla de hierbas acá, y lo que voy a hacer va a ser hacer esta maceración. ¿Se acuerdan? Yo les decía, ponía los botánicos con alcohol y agua, y después eso lo destilaba. Bueno, acá voy a hacer todo junto, ¿sí? El tema acá va a ser... Un segundito. Ahí estamos. Acá abajo, si bien no se ve, hay un manto eléctrico y un balón, ¿sí? Creo que esto contesta también bastante tu pregunta, Gaby. Acá hay un balón. Sí, es como una especie de Hop Spider, podría llegar a pensarlo así. Acá lo único que va a haber va a ser solvente, ¿sí? ¿Por qué digo solvente? Porque esto puede ser alcohol al 96, puede ser alcohol al 80, al 70, al 60, o puede ser agua pura, ¿sí? Acá no tengo limitante de qué es lo que voy a poner. Si yo voy a hacer una bebida alcohólica, no voy a poner agua pura acá, ¿sí? Pero si yo voy a fabricar un aceite esencial, me interesa poner agua pura, ¿por qué? Porque el agua y el aceite sabemos que no se mezclan. Entonces, en este equipito lo que pasa, se los resumo en lo que vimos del alambique de cobre. Tenemos la caldera, la columna, ¿sí? Si quieren llamarle capitel a esto, podríamos llegar a llamarle capitel, el brazo y el condensador, ¿no? Y acá sería el vasito que yo pongo al final. Bueno, esto es una ampolla de decantación. Lo que va a ser separarme el agua del aceite, que sabemos que queda arriba porque es menos denso, y esto sería el aceite esencial que obtengo de esta mezcla de acá. Yo podría tranquilamente agarrar este aceite esencial y después ponerlo en alcohol y agua y hacer, entre comillas, una bebida destilada. Sería un resultado bastante diferente a lo que se ve en el mercado, porque la presencia de alcohol acá en la caldera hace que extraiga aceites que no extraería solamente haciendo agua. ¿Qué es lo que sucede en la extracción por arrastre de vapor? Tal como dice su nombre, el vapor, porque yo esto lo voy a calentar, ¿sí? Acá tengo el calentamiento, va a empezar a pasar a través de todas las hierbas. Y por ese pasaje, por esa columna llena de un lecho de hierbas, se va a ir llevando los compuestos de aroma, ¿sí? Puede que sean solubles o puede que no, porque fíjense que en el caso de hacerlo 100% por agua, yo saqué aceite que no es soluble en agua, y eso es algo bastante interesante de este proceso. Puedo obtener incluso compuestos que no sean solubles en el solvente que yo puse acá abajo, ¿sí? Se lo lleva por el simple proceso físico de arrastrarlo por vapor, como dice su nombre. Esto se calienta, la viscosidad de los aceites baja, empiezan a subir por la columna y el agua los arrastra. No porque los haya disuelto, sino porque pasó y se los llevó puesto, digamos. Entonces el vapor, ya saben, acá ya viene con los aceites, o con lo que fuere, pasa por el brazo. Este es el condensador, ¿sí? Acá tiene estas bolitas como para aumentar la turbulencia. Por afuera va a estar pasando agua fría, que acá no se ven las entradas de agua porque es una foto comercial, está puesta atrás. Si miran muy al detalle van a ver acá una falla en el vidrio, eso significa que es la entrada, la salida, mejor dicho, siempre entró por abajo. Y la entrada, si también miran al detalle, se ve, creo que ahí. Está un poco escondido, pero bueno, por afuera está pasando agua, por adentro está pasando el vapor. Es lindo en los condensadores de vidrio porque ven cómo condensan el camino. Este proceso es bastante útil de pronto, como les digo, para perfumería, para obtención de aceites esenciales. No es tan usado en bebidas destiladas, pero se usa. Nosotros para lo que es el centro de cerveza estamos investigando para fabricar aceites esenciales de lúpulo. Evaluamos este proceso, pero el aceite esencial de lúpulo, por ejemplo, se degrada muy fácil con la temperatura, entonces no se obtiene un producto de calidad. Ahora lo que estamos viendo para diseñar es una extracción por dióxido de carbono supercrítico. Bueno, y resumiendo un poquito lo que les comentaba de que en las primeras tengo metanol, en las últimas tengo butanol. En el medio está lo que yo quiero, ¿sí? De esas fracciones que yo obtengo. A los fines de ponerles nombre,
Lo primero se llama cabeza, lo del medio se llama corazón, lo del final se llama cola. En las cabezas, yo esperaría obtener, en el caso que haya, porque puede que haya o no en pequeña proporción o en gran proporción, depende si mi fermentación fue buena o fue mala, ¿sí? De pronto yo acá esperaría encontrar metanol, ¿sí? En todas podrían llegar a encontrar acetona. Los químicos somos así, a veces ponemos el nombre, a veces ponemos la fórmula. En los corazones, principalmente, voy a tener etanol. La realidad es que etanol voy a tener en todas, ¿sí? En las cabezas voy a tener mi mayor concentración de etanol. Y en las colas voy a tener la menor. ¿Y qué voy a tener acá? En las colas voy a tener mayor concentración de agua. De la misma manera que voy a tener la menor concentración de agua. ¿Por qué? Porque el etanol hierve a aproximadamente 78 grados y medio, creo que es un poquitito menos. Y en el caso del agua hierve a 100 grados. ¿Quién es más volátil? El etanol. Entonces esperaría tenerlo siempre en mayor concentración al principio y en menor concentración con respecto al agua al final. ¿Por qué hablo solamente de esos dos en este caso? Porque son los principales constituyentes de mi destilación. Yo les hablaba de hacer una maceración de 80% de etanol, 20% de agua, y después está el resto, ¿sí? Que es lo que se disuelva en eso. Bien. Y en las colas esperaría encontrar de pronto compuestos como butanol, ¿sí? Isobutanol, propanol, que son alcoholes superiores que son subproductos de la fermentación, ¿sí? En una bebida macerada, como un gin o una ginebra, no esperaría tanto encontrar butanol y isobutanol. En una bebida que haya sido fermentada, de pronto en el caso del whisky, sí. Recuerden, estos son los que nos traen dolor de cabeza. Y estos son los que, en especial el metanol, nos traen algo peor que un dolor de cabeza. Entonces es importante tener cuidado. ¿Cómo los puedo detectar? Metanol, recuerden, con ácido bórico, ¿sí? Acetona, por el aroma. Concentración elevada de alcoholes superiores, acá sí ya entra un poco más la técnica y el análisis sensorial que vayan incorporando ustedes. Van a notar que estas últimas fracciones tienen un aroma como si fuese laca, o como si fuese de pronto el aroma que puede tener un trapo húmedo en la cocina, ¿no? Yo mojo el trapo con el que seco la mesada y lo dejo ahí y toma ese olor a humedad. Bueno, voy a detectar ese tipo de cosas. A grandes rasgos me voy a dar cuenta que es desagradable al aroma, ¿sí? Porque la realidad es que a mí nadie me va a decir qué es una cabeza, qué es un corazón y qué es una cola. Yo soy el que va a decidir durante la destilación dónde está este corte. O sea, por qué el vasito 3 es cabeza y por qué el vasito 4 es corazón, por qué el vasito 9, 8, perdón, es muy sabor a la mañana, es corazón y por qué el 9 es cola. Por otro lado, una vez que yo definí que mi vaso 9 es cola, esto no lo destilo, ¿sí? Ahí ya pago el anafe, ahorro energía. ¿Para qué quiero que esto pase de la caldera hasta acá si no lo voy a usar? Otro punto interesante, ya un poco cerrando, la limpieza de los alambiques. Van a ver cuando termine una destilación que el alambique va a tener formada como si fuese una goma, una laca Tengo en una la consulta. caldera. Sí, En especial entre, por ejemplo, el 8 y el 9, ¿qué criterios se toman o qué criterios son los más comunes, digamos, como para hacer ese corte, digamos, ¿no? tu detección y tu nariz, para serte completamente franco. Ujú. Es No, todo sensorial, no haces, puramente sensoriales. sí, no Ok, usas un parámetro analítico en este punto, sino que es un poco más místico, digamos. ok. Te guías mucho por lo sensorial. También te guías por parámetros propios del diseño de tu producto. Si, a ver, por ejemplo,
no sé si a uno le pasó de comprar un gin que esté turbio. No es muy común. ¿Qué pasa? Lo mismo que pasa con la cerveza, de pronto, o pasaba hace unos años que uno va y pide una cerveza y dice, pero la cerveza está turbia. Bueno, pero es una cerveza de trigo. La cerveza de trigo por definición es turbia. Claro. O sea, el cliente no lo sabe. Vos podés ser un erudito en el tema, pero si tu cliente te dice que la cerveza es turbia y no la quiere turbia, no te la va a comprar. Eso te obliga a adaptarte al mercado, como en todo producto. En el caso del gin te puede pasar que vos quieras vender un gin turbio y te digan, pero este gin que tiene, che, está sucia la botella. No, el gin es turbio porque tiene una alta concentración de aceites esenciales, lo que hace que estén por encima del límite de solubilidad y hace que el gin se vuelva turbio. O sea, ese gin tiene muchísimo sabor, Claro. pero vos no lo sabés y ves el gin turbio y no lo comprás. Entonces, un parámetro de decisión de pronto para elegir la cola es ese. Porque vos en las colas empezás a tener mayor concentración también de aceites esenciales y empezás a tener mayor concentración de agua. Lo que hace esto es que estés bastante más cerca del límite de solubilidad de los aceites esenciales y corras riesgo que cuando mezcles todas estas fracciones, porque esto obviamente no queda separado, sino que las mezclas, incluí la 9 a propósito, capaz mezclas todas estas fracciones y te das cuenta que tu gin te queda turbio. Bueno, entonces si vos cortás la 9 y haces hasta la 8, ahí te das cuenta que no queda turbio. Entonces Perfecto. va por un lado, y te diría mayoritariamente por una parte sensorial, por otro lado va por una decisión estratégica de mercado. Otra decisión estratégica de mercado es, mientras más fracciones saque yo de colas, mayor rendimiento tengo de receta, o sea que más plata le puedo sacar. Estoy generando una bebida más barata. ¿Qué pasa con las bebidas baratas? Dolor de cabeza. Porque lo que están haciendo es aumentar ese rendimiento, utilizando las colas, pero con el demérito de que están destilando mayor proporción de alcoholes superiores. Al punto que esto ya depende de la sensibilidad del cuerpo de cada uno y la tolerancia que tengan a los alcoholes superiores, puede traernos dolor de cabeza o no. Gaby, isopropanol no es muy común como subproducto de las fermentaciones, pero eso ya depende de la levadura que uses y de lo que estés fermentando. Claro, sería un costo-beneficio. No, Axel, no hay una proporción estimada. El rendimiento realmente te lo define la bebida que estés haciendo y el corte que hagas. No hay una proporción estimada porque es muy relativo a la bebida que estés haciendo, realmente. En el caso de los whiskies, ponele, el rendimiento va a ser bastante bajo porque vos tenés que destilar 2 veces, porque vos salís de un fermento que tiene aproximadamente un 6% de alcohol. Más o menos, no es una cerveza, pero es más o menos como haber hecho una cerveza. Y vos para llegar al porcentaje de alcohol que necesitas para añejarlo después en barrica, vas a necesitar hacerle 2 destilaciones. Hacerle 2 destilaciones te implica que vas a tener muy poco volumen de rendimiento. Bueno, les decía el tema de la limpieza, se les genera toda una laca, van a ver que es muy difícil de sacar, le pasan de pronto con estropajo, con alcohol y con detergente y no sale. La manera simple de hacerlo, y si lo pueden sacar directamente con una servilleta, no tiren las cabezas, no las tiren, guárdenlas. Esto disuelve esas lacas que son re jodidas de sacarlas, le pasan esto con un trapo y lo limpiaron. O sea, le encontramos una utilidad a esto que no podíamos usar. Tiraron las cabezas, bueno, no hay problema. Agarren alcohol y lo limpian con alcohol. Influye mucho la enseñanza del consumidor. La nipa es turbia y hoy en día ya está recontra aceptada esa turbieza. Totalmente, Rami. ¿Viste cómo es esto? Es también uno como fabricante no solamente quiere vender el producto, sino que quiere transmitir algo, ¿no? El cervecero de pronto vende la experiencia y el juntarnos con amigos, que hoy no podemos. Y también siempre quiere transmitir que si una cerveza es más amarga o menos amarga, o por qué usé un lúpulo de Nueva Zelanda en vez de usar uno americano. Uno trata de transmitirles al consumidor y el consumidor, al que le interesa, lo aprende y lo absorbe, digamos, y eso es lo que va generando cultura en un rubro. Puede ser y es bastante probable que el día de mañana pase lo mismo de pronto con las bebidas destiladas. Bueno, y resumiendo, porque sé que la mayoría son ingenieros o potenciales ingenieros y les interesan los gráficos, una manera de
tener un buen seguimiento también, para poder tener un mayor control y poder calcular el rendimiento de mi alambique, es hacernos una curva, donde por más que yo las colas no las use, las voy a estirar. ¿Sí? Este fue un análisis que hicimos de una destilación de 3 litros, son fracciones de 100 mililitros, hay 28, ya las últimas dos dijimos no vale la pena estirarlo porque ya estábamos prácticamente en 0% de alcohol. Acá estiramos 2,8 litros y lo que fuimos anotando fue el porcentaje de alcohol de cada fracción. ¿Qué nos permite eso? Nos permite conocer cómo se comporta el perfil de la tasa de reflujo en función del porcentaje de alcohol y de agua. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en la primera fracción tengo un 72% de alcohol, el resto de agua, y de pronto en la fracción 19 tengo un 27% de alcohol. ¿Sí? Cómo va disminuyendo gradualmente en función de cómo se avanza durante la destilación. ¿Por qué? Porque el alcohol, recuerden que es más volátil que el agua. Las otras 3 curvas auxiliares que están ahí de alta volatilidad, volatilidad media y baja volatilidad, son esquemáticas y representativas de cómo se comportarían los compuestos de sabor y de aroma. Los primeros que saldrían en las cabezas son los de alta volatilidad, que ya para una fracción 10, 11 ya no estarían más. Los de volatilidad media les cuesta un poco salir al principio, porque son menos volátiles, van a salir en las fracciones intermedias y luego van a empezar a desaparecer de las últimas fracciones. ¿Por qué? Porque ya se agotaron, ya salieron. Y los de baja volatilidad, lógicamente, van subiendo en la medida que avance la destilación. Estos gráficos nos permiten, de pronto, calcular de manera teórica, una vez ya conociendo la curva de mi alambique, qué porcentaje de alcohol va a tener mi corazón. Por ejemplo, yo agarro de las fracciones 6 a la 18, conozco exactamente el alcohol en volumen de cada fracción y conozco el volumen de cada fracción. Entonces yo sé que esos corazones los voy a mezclar, porque, reitero, no me quedo con cada fracción por separado como si eso fuese una bebida diferente, sino que la mezcla de todas esas va a ser mi bebida. Yo puedo calcular exactamente cuál va a ser el porcentaje en volumen que tenga de alcohol mi bebida terminada. Entonces yo le decía, por ejemplo, en el caso de un whisky, hago una primera destilación y no llego al porcentaje que quiero. Bueno, si yo lo mido y veo este gráfico, ya puedo saberlo sin siquiera mezclar las fracciones, ¿entiendes? Y ahí está un poco la trampa. Sin mezclar las fracciones. Yo puedo saber si llego o no llego a la concentración sin mezclar las fracciones. Imagínense que yo sensorialmente elegí entre la fracción 6 y la 18, elegí entre la 6 y la 18, hago mis cuentas para mi whisky, y me doy cuenta que, igual este da más alto, pero no importa, me doy cuenta que me quedo con un 37% de alcohol. Bueno, para un whisky es bajo, y en especial para mandarlo a una barrica es bajísimo. ¿Qué hago? Descarto esta fracción. ¿Sí? Saco la fracción 18 y digo, bueno, los corazones llegan hasta la 17. Recalculo, entonces veo qué porcentaje de alcohol me queda esta mezcla. Bueno, me quedan 45. 45, ¿me contenta? Sí. Bueno, listo. Manda la barrica con 45. No tengo que decírselo a ustedes, pero sabemos que los gráficos son una muy buena fuente de información. Mauro, sí. ¿Se suelen agregar alcoholes externos a la bebida como para lograr sabores distintos? No. Para nada. Ahora Gus les puede llegar a hablar un poco sobre el tema de los licores, pero no, en destilados vos no agregás otros alcoholes. Rami, si querés modificar el perfil, sí, se blendean algunas y no todas. Tranquilamente. O sea, vos decís de pronto descarto la 12 y uso las demás, podrías. No es una práctica muy común, pero es como todo. En la diferencia también está lo que resalta. El perfil de temperatura, Gaby, va subiendo de manera continua, pero vas a notar que sí, que le va costando más en algún momento o en otro, porque es relativo también a la composición que tenga tu destilado. O sea, no va a ser lineal con respecto al volumen que obtengas. No es que vas a tener 100 mililitros a 61 grados y 100 a 62, por decirte algo. Podés tener 100 a 61 y 300 a 62. Por eso, esa es la razón por la que te decía que a mí me gusta más hacerlo por volumen. Y es por esta razón. Fíjense toda la información que nos puede dar este gráfico.
Bueno, Gus, ahora viene la parte que más le va a gustar. Bueno, primero que Bien, ¿no te nada, dormiste? dime. ¿No te dormiste? No, vale. Bueno, Ahí, primero que nada, escúchame, ¿se escucha bien? sí, te pasé el control de la pantalla, a ver si lo podés mover. Ok, a ver. No me lo está permitiendo, dame un segundo. No, ahora sí. ¿Cuál fuiste tú? No, fuiste vos, fuiste vos. A ver. Vieron cómo es esto de Zoom, descubrimos funcionalidades nuevas todo el tiempo. Muy bien. Bueno, chicos, antes de empezar en lo que es el contenido de los destilados, que es un contenido súper divertido, vamos a resumir. Primero que nada, ¿qué nos diferencia a cada uno de los destilados que nosotros preparamos? Bueno, la materia prima, el lugar de origen, el método de elaboración y los parámetros legales que se conocen como la DOC, que son las denominación de origen controlado. ¿Qué pasa con esto? Y se van a dar cuenta de que nosotros con una misma materia prima podemos elaborar varios tipos de destilados diferentes, pero bueno, ¿qué le genera precisamente el nombre, la variante o el lugar? Los parámetros legales. Entonces, yo ahorita cuando empecemos a hablar de cada uno de ellos, van a entender el porqué. ¿Qué otra cosa tenemos que saber aquí para que también el contenido se haga suave? Bueno, los métodos básicos de elaboración de bebidas alcohólicas ya los conocen, que sería principalmente la fermentación. Me imagino que ustedes son unos máster en lo que es el concepto de la fermentación. La destilación, que ya ahorita lo están aprendiendo de manera más detallada. Y lo que es el añejamiento o el envejecimiento en barricas, ¿ok? Que bueno, que también va a cumplir ciertas características para ser considerado un envejecido joven o lo que sea, pero eso lo vamos a ver con cada uno de ellos, ¿ok? Teniendo esta información, empezamos con el vodka. El vodka sabemos que es una bebida alcohólica elaborada a base de lo que son materias primas como cereales, papas, remolachas, uvas, entre otros, ¿ok? So, bueno, si resumimos, estamos partiendo de un destilado a base de cereales. Sencillo. Bueno, esa calidad del agua ya te la voy a explicar, aprovechando que está conmigo. Y tiene que ver mucho también con el bote, como vamos a empezar. Entonces, si ya sabemos cuáles son las materias primas para este destilado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diferenciarlo a través de lo que es el proceso y, muy importante, lo que acaba de decir Gabriel, la calidad del agua. Porque total, ¿por qué existen, por ejemplo, vodkas, premiums, extra premiums o estándares que serían los más económicos? Aparte de la selección que se le hace de la destilación, es la calidad tanto de productos como de agua que se utilice. Ok, dependiendo del pH y los minerales que tenga el agua de diferentes lugares, van a tener un resultado de muchísima mejor calidad o viceversa. Por ejemplo, si ustedes hacen un destilado en Buenos Aires con agua de la cañería de Buenos Aires, va a ser totalmente diferente que ustedes utilicen aguas de Mendoza. ¿Sí? Y ahí estamos diferenciando lo que es la calidad de un destilado. Así utilicemos el mismo proceso y la misma materia prima, al meterle esa diferencia de agua, va a cambiar totalmente. ¿Ok? ¿Qué es lo que le da el top para todos los destilados? Bien. Entonces, sabemos que el vodka cuando nace con la idea de que sea un destilado incoloro, insaboro y todas estas características, pero con el tiempo se van a dar cuenta de que hasta los vodkas tienen sus notas de catas, que eso es lo que le da como que su categoría. Cuando ustedes prueban un vodka, por ejemplo, francés de la marca Ciroc, te van a dar cuenta de que es un vodka hecho a base de uvas y van a encontrar muchas notas frutales, muchas notas dulces, entre otros, que ustedes dicen, ah, mira, el vodka tiene sabor, no solamente sabe a vodka. Bien, entonces, yéndonos a lo que es el método de elaboración, sabemos que pasa por una fermentación y una destilación. Dentro de la destilación se van a hacer varias destilaciones que tal vez pregunten, ¿serán cuántas? 2, 3, 4, 5, depende. ¿Y de qué depende? De la marca de cada uno de los destilados, en este caso, de la marca del vodka que haga. Porque este proceso viene acompañado de un proceso de filtración, que fue como les dijo Matías al principio, que se hacen con carbones vegetales o plata, que eso lo que hace es eliminar un montón de impurezas que van a estar presentes allí. ¿Ok? Entonces, si conocemos la materia prima del vodka y de dónde es,
Ah, bueno, ¿de dónde es? No les he dicho. El vodka tiene como denominación de origen como Rusia y Polonia, ¿ok? Son como que los países que siempre se disputan, o sea, en cada destilado, cada bebida alcohólica, siempre hay dos, que son los que más salen. ¿Por qué? Porque uno es el que realmente lo produjo desde el principio y el otro es el primero que lo empezó a comercializar. Entonces ahí es donde vienen esos choques de que cuál le pertenece a qué y por qué. Pero bueno, eso con el tiempo se lo ganan ambos con lo que es la DOC, o la denominación de origen controlado. Si hablamos del vodka, la DOC la tiene Rusia. Entonces, ¿qué nos dice la DOC de Rusia? Que Rusia es el mejor país para producir vodka, tiene las mejores calidades o las mejores materias primas, y cada país le pone su toque personal. Por ejemplo, en Rusia, cuando tú vas a tomar vodka, tienes que hacer un toast, que es para ellos un brindis, como por ejemplo ¿cómo se dice? El Natsaropie, que es como, bien, o como el Skol para los que son de Suecia. ¿Entiendes? Son formas de brindar que, si no las haces, son como que un insulto para ellos. Pero bueno, eso complementa mucho lo que es conocer de las bebidas alcohólicas. Y no sé, a mí me parece genial. Entonces, para el vodka, una vez que sabemos de dónde es, cuáles son sus procesos de elaboración y sus materias primas, que podemos conocer de más, bueno, que tienen el proceso de elaboración un poco más detallado, que bueno, agarra la materia prima, se fermenta, normalmente pasan por una molienda para volverla a hacer polvo. Pero bueno, son como que términos que ya ustedes conocen y no creo que haga falta como que detallárselos uno por uno, tampoco para que se aburran. Porque la idea es que conozcan bien de los destilados, pero no que digan, uy, pero este proceso me está matando. Bien. Entonces, ¿qué peculiaridades tenemos con el vodka? Ya sabemos que el vodka tiene sabor, actualmente los vodkas que manejamos ahora. Bien. Graduaciones alcohólicas o diferencias de los países. Aquí las tienen. Por ejemplo, para los vodkas rusos siempre tienen un estándar de lo que es un 40%. ¿Ok? Mientras que cuando hablamos de un vodka de Polonia tiende a ser un poco de mayor graduación alcohólica. Entonces son pequeñas cosas que también ustedes hacen que vean una botella de vodka, vean su graduación alcohólica o vean ciertas características y ustedes digan, mira, ya sé de dónde es este producto. Y eso lo entiendo mejor ahorita con el gin, que es lo que más lo complementa. ¿Y qué más podemos completar para el vodka? Tipos de vodka. Vamos a tener vodkas neutros, que son los vodkas que conocemos en todos lados, no importa la marca ni la calidad. Vodka neutro es un vodka con sabor a destilado, ¿sí? Podríamos decir con sabor a vodka, pero ya sabemos que dentro de eso vamos a tener notas de cata ocultas, ¿ok? Y tenemos los vodkas saborizados, que bueno, los vodkas saborizados en su mayoría lo que hacen es, en ese proceso de destilación o culminando el proceso de destilación, lo que hacen es saborizarlos con esencias y a su vez luego con colorantes para que tengan esos colores intensos. Bien. Pero bueno, también nosotros aquí en la UTN vamos a hacer unos cursos de elaboración de licores artesanales y se van a dar cuenta de que es mejor que ustedes aprendan a hacer un vodka saborizado por lo menos. Un vodka raspberry como el de Absolut, pero que lo hagan ustedes en casa. Van a decir como que, uff, mira la diferencia, qué rico, o sea, todo va a variar totalmente. Y como todo, cuando son productos con menos cantidad de conservantes, siempre son más sanos y más naturales para el cuerpo. Por eso es que yo siempre recomiendo mucho lo que son las bebidas alcohólicas o los licores cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? Va a tener mejor calidad de todo. Así que bueno, con esta pequeña introducción del vodka, podemos avanzar para el gin, que va a ser un poquito más complejo, o por lo menos va a aclarar ciertas dudas, ¿ok? Aquí está, ok. Entonces, ¿qué pasa con el gin y la ginebra? Son dos productos diferentes, o totalmente diferentes. ¿Y cómo nosotros los diferenciamos? Bueno, primero que nada, tenemos dos países de orígenes para la ginebra y el gin, ¿ok? Tenemos la ginebra, que es de Holanda, y el gin, que es inglés. Entonces, ¿de dónde nació esta mezcla o estos lugares diferentes? Teóricamente, el gin se elabora en Holanda, ¿bien? Y la traducción o el concepto de la palabra ginebra, aquí lo tienen, vienen como de la traducción del Genever o el Genevieve, también lo dicen en algunos casos, en francés, por decirle algo, pero es enebro, ¿sí? O la nebrina, es la traducción de este nombre particular. O sea, entonces, ¿qué pasa? En esta época de las guerras, donde los ingleses estaban metidos por esos países,
Ellos fue que probaron la ginebra y a ellos les encantó tanto esta bebida que quisieron llevárselo a Inglaterra. ¿Qué pasó realmente? Que en Inglaterra no tenían una alta producción de enebro. Entonces, ¿qué hizo que Inglaterra pudiera avanzar en esto? Agarró mucha cantidad de botánicos y lo que hizo fue el enebro trabajarlo como saborizantes. Bien, entonces cuando ustedes ven una receta de, de ginebra, perdón, se van a dar cuenta de que la ginebra es licores de cereales y enebro, las más básicas. Como un recuerdo de una receta de gin, se van a dar cuenta de que tiene un montón de botánicos, un montón de elementos adicionales, es más fuerte en concentración, que es una graduación alcohólica. La ginebra siempre llega a los 40. El gin siempre va a tener 47 grados, o es el estimado, también por la cantidad de botánicos que tiene agregados. Bien, entonces, Yo, entonces, perdón, quise contestar una consulta del chat, pero no lo puedo manejar. ok. Si es la del agua, ya la respondimos. No, me llegó por privado. Alejandro Ah, pregunta cuál es la diferencia puntual entre la ginebra y el gin. ok. Se la estoy diciendo, pero bueno, te la pongo muy puntual para que la entiendas. Una, país de origen. La ginebra de Holanda, el gin de Inglaterra. Dos, graduación alcohólica. Ginebra, 40 grados estándar. Gin, 47 grados estándar. Ok. Otra diferencia, cantidad de botánicos en su preparación. El gin tiende a ser un producto muy sencillo de elaborar porque no tiene tantos botánicos agregados. Y el que más sobresale es la ginebra, es el enebro. Mientras que para el gin tiene mucha cantidad de botánicos. Ok. No sé si con esas tres cositas aclararías tu duda básica de cómo diferenciarlos. Bien, igual por aquí termino lo que les iba a decir y lo complemento. Puede ser que uno tiene un final más seco. Sí, sí, Rami. Los gins que tienen un final más seco se van a dar cuenta que en la etiqueta te dice un London Dry Gin. Eso significa que se elaboró el producto, se hizo lo que es la extracción de los aromas y ahí paró. O sea, no se le agregó otro proceso adicional. Ya eso te lo explico bien, que termino este puntico que les decía y pasamos al método de elaboración del gin. ¿Sí? Y con eso vas a aclarar como que esa diferencia de que cuando es tan seco. Entonces, bueno, por aquí está listo esto. ¿Qué pasa con la ginebra a la hora de elaborarlo? Si pensamos en el vodka tenemos primero que nada un proceso de fermentación y luego un proceso de destilación. En el caso del gin, no nos importa fermentar la materia prima que vamos a utilizar como base alcohólica, porque lo que buscamos es una extracción de sabores, ya sea por aromatización o por el mismo proceso de la destilación, que lo que va a dar son las notas de la materia prima acompañado de una fuerza alcohólica. Como por ejemplo cuando ustedes hacen un té con agua, ¿sí? Con agua caliente, que lo que te importa es que tenga el sabor de las hierbas y no el sabor del agua. Pasa algo muy parecido con esto, pero con alcohol. Por lo tanto, para los gin, no nos importa agarrar un tipo de, por ejemplo, un maíz, fermentarlo en un proceso especial para luego destilarlo, para luego darle uso. No tanto. Bien. Entonces, partimos de que tenemos un alcohol base de trigo, de maíz, o sea, de cereales, de lo que quieran. Y ahí hacemos el proceso de la destilación. Para la destilación del gin podemos tener varias formas, o la forma más básica es esos mismos platos de los que hablaba Mati hace rato de los destiladores. Hay productos donde en esos platos lo que hacen es agregarse botánicos. Bien, ¿cuál es la finalidad de que a medida que va subiendo el vapor va extrayendo el sabor de cada uno de ellos? Bien, y la otra forma es macerar todos los botánicos que voy a utilizar en alcohol por 24 o 48 horas y luego lo destilas. ¿Sí? Pero bueno, normalmente los gin, después de estar destilados una o dos veces o tres veces, pasan por un proceso de aromatización. Bien, que es, bueno, destilaste, tenías tu sabor y le falta un poco más de aroma, ya sea puedes poner a macerarlo un poco más o puedes destilar nuevamente con más cantidad de algún botánico y ahí le estás dando como que mayor fuerza al aroma. Cuando son los gins secos, pasan por un solo proceso de lo que es esta extracción de sabor de los botánicos y ahí para. Bien. De último pueden filtrarlo, pero procesos de destilación no va a tener más. Entonces se los convierte en un producto seco porque el sabor no yo no diría el sabor, sino que los aceites que están más presentes, al ser botánicos, lo que van a generar es esa astringencia que te va a dar esa sequedad en la garganta.
Bien. Pero bueno, creo que con eso podrías aclarar un poco la duda de cómo elaborarlo o de cómo diferenciarlos también. Y bueno, la diferencia más fácil para diferenciar un gin de una ginebra es leer la etiqueta. La etiqueta te va a decir o gin, o London Dry Gin, o ginebra, que son los más básicos, ¿ok? Entonces, bueno, creo que con esto podríamos terminar el gin. Si no tienen más preguntas, si no las van haciendo, o Mati me va diciendo que le escriben a él por el chat. Y vamos con el siguiente destilado, que nos está cambiando, ahora sí. Tenés una consulta, Gus. Ya ahí voy, que esto está olvidado. ¿Se puede macerar con alguna bebida fuerte como se caña? No entendí qué es como se caña. Si me preguntas como la caña, sí se Ya, puede. como caña. Sí, obvio. Mira, acuérdate que macerar es hacer una extracción de sabor de la materia prima. Y para lo que es un gin o cualquier destilado que quieran hacer, o sea, hablando en el gin en este caso, le puedes poner la cantidad de botánicos o los sabores que tú quieras. O sea, hay gins de hormigas. Bien. Hay una marca que se llama Anti-Gin, pueden buscarla, y está macerado con hormigas. Bien. Ustedes por lo menos tienen allá el gin Apóstoles, que lo hacen también con un agregado de hierbas mate. Entonces, ¿sabes? No importa qué botánico le vas a dar, sino como que el protagonismo que le quieres dar a ese tipo de materia prima que le colocas, ¿sí? Si yo por lo menos le voy a agregar caña a un gin, tengo que tener en cuenta que estoy agregándole un ingrediente que le va a dar gran cantidad de dulzor, ¿sí? Entonces tendría que buscar qué estoy buscando yo con este gin al agregarle caña, o sea, que tenga esas notas dulces de principio, de final, que sea lo que lo defina, pero eso es más que todo del criterio de la persona que lo esté evaluando y qué es lo que quiere, ¿ok? Por eso es que hay tantas marcas de destilados, bueno, igual ustedes lo ven, tantas marcas de cervezas, de bebidas alcohólicas en el mundo, porque pueden elaborarlos a su Un criterio. datito. Total. Si miran el código alimentario, van a ver que en la definición de gin, de pronto les dice que tiene que estar macerado a base de enebro. Lo demás no les dice nada. Yo les decía, por ejemplo, que enebro tiene que estar, porque el código alimentario lo dice, de hecho, para poder llamarlo gin. El cardamomo suele estar porque le da un perfil muy similar de pronto a lo que se encuentra en los gines comerciales, entonces es muy aceptado por el público. De ahí en adelante le pueden poner lo que quieran para macerar. O sea, es muy abierto por ese lado. A lo que decían de pronto de los perfiles secos, tiene mucho que ver con la cantidad de enebro que se usa en la maceración. Mientras más enebro se use, más seco va a ser el gin. Eso nomás. Bueno, empezamos con el whisky. Bien. El whisky. ¿Qué pasa con el whisky? El whisky es una bebida alcohólica, obviamente muy, muy, muy antigua, como que una de las primeras bebidas alcohólicas que también se conoce en el mundo. Y también primero que nada, tienen sus dos países de orígenes, que son Escocia e Irlanda. Bien. Lo que les dije al principio de lo que va a diferenciar es el proceso y el lugar donde se haga, es que si ustedes hacen una fermentación de la materia prima, que puede ser como cebada, trigo, centeno, maíz, para un whisky, si no le agregan el lúpulo, ¿qué estamos haciendo? Una materia prima básica. Si le agregamos lúpulo, una cerveza de la que nosotros queramos. Y si la destilamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos arrancando el proceso de destilación o de elaboración de un whisky. Bien, partiendo de la materia prima. Y partiendo del concepto de que se utilizan cereales malteados. Ahora, si yo no malteo los cereales y hago el mismo proceso de fermentación, destilación, ¿qué estaría haciendo en ese caso? Un vodka. ¿Por qué? Porque el vodka no me pide que los cereales pasen por ese proceso de germinación y de tostión, ¿me entienden? Sí, bueno, es para que vean la amplia gama que tienen las bebidas alcohólicas y cómo nosotros las vamos sectorizando en base a un nombre que en este caso sería whisky, que whisky significa en su traducción aqua vitae, que es como que agua de vida, que es el nombre que le pusieron por su proceso de elaboración. Pero bueno, básicamente es una bebida alcohólica fermentada, destilada y envejecida en barricas, que eso es lo que le da la característica. Y bueno, todos los productos envejecidos en barricas o añejados van a tener que utilizar unos tipos de barriles de roble francés o americano, que es un tipo de árbol que se conoce como roble blanco, que bueno, en su historia parece que tiene más de 200 años para ser considerado un árbol óptimo para su uso, y dependiendo del que utilicen ellos, hay unos que lo que hacen es
quemarlo por dentro, entonces ahí van a tener esas notas ahumadas. Y más allá de eso, es conocer como que el tiempo que lo vamos a dejar. Normalmente los destilados envejecidos en barrica adquieren toda la nobleza del barril o todas las características. Es decir, si yo tengo un barril que está sellado con clavos de hierro, esas notas de hierro van a estar presentes en mi destilado. ¿Y qué pasa con la mayoría de las bebidas alcohólicas elaboradas en barricas? Que son 2 o 3 las marcas que utilizan un tipo de barrica nueva. El resto lo que hacen es reutilizarlas. Entonces, al yo reutilizar una barrica que se utilizó para hacer vino de Jerez, por ejemplo, mi destilado que yo haga va a tener todo el sabor de mi destilado característico más las notas que le está dando la barrica. Y eso sin contar el crecimiento del árbol y su conexión de raíces que va a tener dentro del suelo de la tierra por 200 años. O sea, si este árbol estaba en un campo de naranjas, imagínense las notas cítricas que va a tener este tipo de madera que van a ser brutales. O sea, bueno, eso tiene que ver mucho con lo que es la madera que se utiliza. ¿Ok? Para los whiskies tenemos 5 tipos de whisky básicos, que son el Scotch, que se conoce como el whisky escocés, ¿ok? Que bueno, principalmente aquí lo tienen, se hace en Escocia, es el más importante de todos, o el más popular, y es el primero que se llamó whisky, así como leen aquí arriba, whisky. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes a veces pueden buscar en internet y van a conseguir whisky o whiskey. Y en muchos casos escriben como que un whisky, que es una G, U, I, todo horrible. Pero también es aceptado por la RAE. Pero la básica es whisky y whiskey. Entonces, ¿qué me diferencia de esto? Bueno, históricamente, en lo que es el crecimiento del whisky, cuando en estos años de la prohibición de alcohol y cuando se estaba acabando y todo esto, el Scotch tuvo una caída muy fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con esto? Lo que era el whisky americano y el whisky irlandés agarraron y le agregaron esa ya al nombre para que suene como whiskey. Y esto es como que un fin de marketing para que dijera, no, el whiskey es de mejor calidad que el whisky, y eso como que impulsó un poco a la marca. A pesar de que después con el tiempo el Scotch volvió a ser como que el número 1 de los whiskies en sus categorías. Bien, entonces bueno, tenemos el Scotch de Escocia, el irlandés, que el irlandés es el whisky más recomendable para las personas que están empezando en el mundo del whisky, porque tiende a ser muy dulce, muy suave, y el paladar muy agradable. Las materias primas entre estos casi siempre son las mismas. Casi siempre para el escocés es cebada. Y para el irlandés puede ser cebada o trigo, siempre los van mezclando un poco. ¿Okay? Luego tenemos el bourbon, que es el whisky estadounidense, que dentro del whisky estadounidense van a entrar otros tipos de whisky, como tenemos el Tennessee Bourbon, que sería un whisky americano, pero no es un bourbon. O sea, son como que parámetros que existen dentro de un mismo lugar, pero no respetan las mismas normas. ¿Ok? Sí, bueno, normalmente el whisky americano se hace con maíz. Bien, y la mayoría de sus barriles tienden a ser quemados. Entonces, al ser quemados, los whisky americanos como el Jack Daniels, el Maker's Mark, tienden a tener ese sabor a humo tan fuerte, o esas notas que ustedes dicen, uy, esto es como que me regaña, no es el whisky que yo tomo. O por lo menos, si yo hablo de un whisky escocés, todos en su mayoría tienen lo que se conoce como turba, que la turba es como un hongo que crece en los pantanos, ¿sí? que se crea y se alimenta de microorganismos muertos, y esto se lo agregan directamente, o no es que agarran una turba y se la ponen, ¿no? Sino que es uno de los productos que se utilizan, ya sea para el sello de los barriles o entre otros, y eso hace que tengan esas notas que muchos llaman un sabor a viejo. ¿Okay? Yo siempre digo como que, bueno, si tú has probado viejo o no, ya no lo sé, pero eso depende de... Ok, para ahumar las maltas no se hace. A ver, si tú me hablas de ahumar las maltas de lo que son los granos de cereales, eso puedes hacerlo, pero en este caso estamos hablando de lo que lo define característico, que es el envejecimiento. Entonces, si yo hago mis cereales malteados, y aparte de malteados ahumados, porque yo para maltear germino, seco y luego los tuesto. Bien. Entonces, si quiero ahumarlos, puede tener unas notas ahumadas, pero no van a ser tan característicos a la hora de destilarlo. Mientras que si yo utilizo un barril donde voy a guardar esta bebida alcohólica por 3 años mínimo, por ejemplo,
esto va a hacer que estas notas a humo estén presentes y definan característicamente qué es lo que estés tomando. ¿Sí? No sé si con eso claro tu duda o te refería a otra parte. Bien. Pero bueno, luego tenemos el whisky japonés, que se conocen como los Yamasakis, desde que nacieron. Y bueno, su influencia para los whisky japoneses son los whisky escoceses, desde siempre. O sea, incluso yo siempre lo comento. El año pasado había un whisky japonés que ganó el premio número 1 a mejor whisky del mundo. Y este whisky lo que hace es comprar agua de Escocia para elaborarlo, ¿ok? Porque se le da como que su característica perfecta o su balance entre los productos asiáticos y el agua de Escocia. Creo que también tiene que ver mucho como una estrategia para entrar al mercado, ¿sí? Me imagino que al ellos decir que utilizan agua de los orígenes del whisky, por ejemplo, que es de Escocia, van a entrar de forma más cómoda, más rápida al mercado, que digan, no, nosotros utilizamos un tipo de agua de, no sé, de Godzilla, una cosa así toda súper extraña. Así que bueno. Y por último tenemos el whisky canadiense, que se conoce como rye whisky, que bueno, básicamente rye significa centeno. Así que se elabora con centeno, igual al mismo porcentaje que el bourbon, porque sigue siendo un whisky que forma parte de Estados Unidos, pero no se conoce como bourbon. Entonces es un poco lo que les comentaba ahorita. ¿Qué pasa con los whiskies para decir rapidito y terminar con ellos? Dentro de lo que son los whiskies escoceses o los whiskies, vamos a tener varios tipos. Primero que nada vamos a tener el single malt, que cuando la etiqueta me dice single malt, lo que me está diciendo es que se hace con un 100% de un tipo de cebada de esa destilería, ¿ok? Cuando me dice single grain o whisky de grano, ahí lo que me están diciendo es que tiene un porcentaje de cebada y el resto pueden ser de otros cereales, ¿ok? Pero me está diciendo que es un whisky de granos, bien, y no un whisky de malta, no sé si entienden un poco la diferencia. Y luego tenemos los blends, que son mezclas, que aquí pueden integrar tanto lo que son mezclas de cereales o de materias primas o incluso de whiskies, que hace rato hicieron una pregunta de que si podíamos combinar alcoholes para mejorar, déjame ver, no recuerdo bien dónde está, pero bueno, era una pregunta que si podían combinar un alcohol con otro. La única forma en que nosotros lo vayamos a combinar, o si queremos utilizarlo y combinar lo que da resultados, es en un producto que se vaya a envejecer en barrica. Me explico. Los whiskies tienen en la etiqueta una edad, que por lo menos hay whisky que te dicen 12 años, o whisky 18 años. Bien, esto no dice que estos whisky han pasado por 18 años en una barrica, no. Esto lo que te dicen es que te ponen la edad más vieja, ya sea del barril que se utilizó, porque esto va pasando de barril en barril para que noten características de otros. Bien. Entonces esto es para que me digan o cuál fue el barril más viejo que yo utilicé o la cantidad o el porcentaje que yo utilicé de alguno de sus whiskies o blends fueron de un whisky de 18 años. Entonces eso le da ciertas características que varían muchísimo al producto. Y bueno, para los whiskies ya saben que la edad es del producto más viejo que se utilizó, más no del tiempo que se ha hecho en elaboración. ¿Ok? A diferencia de los rones, que ya vamos a conocer el tema de los rones. Así que bueno, para el proceso de elaboración, y ustedes conocen lo que es el proceso del malteado, y ustedes conocen el proceso de una maceración también. Luego pasamos a una fermentación, a una destilación, y luego lo que les acabo de comentar es el envejecimiento en barricas. El ron tiende a tener en su etiqueta la edad del tiempo que envejece en un barril, ¿ok? O es lo recomendable para un buen ron. Si hablamos con el ron tiene también actualmente dos denominaciones de origen controlado, que uno es Jamaica y otro es Venezuela. Bien. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nada, que son los países que producen los mejores rones del mundo, cumpliendo los estándares de calidad y sabor. ¿Implica que no hay rones buenos de otros países? Sí, no. Cuba no tiene denominación de origen del ron. Cuba lo que tiene es historia. ¿Cuál es la historia de Cuba, por ejemplo? Bacardi. Legendario, Habana Club, o sea. Y eso te lo iba a decir ahorita. No es, o sea, que un país no tenga la denominación de origen no implica que no
no puedan producirlo. Y tampoco implica que no sean buenos, no. O sea, por eso tienes, en Guatemala tienen, por lo menos, no sé si conocen el Zacapa. El ron Zacapa es un ron delicioso, que bueno, si ven aquí la imagen, vas a tener en el medio una botella de un ron, que este es un ron Zacapa. Luego tenemos, este es un roncito venezolano, roncitos españoles por aquí, aquí tenemos roncitos de Panamá, de Cuba, o sea, varios mix que se pueden utilizar que también son países que lo hacen, pero ahorita lo que les decía eran parámetros legales, o sea, según lo que son parámetros legales, esos dos países son los únicos que lo tienen. Bien. Entonces, ¿cómo se hace el ron? El ron se hace a través de lo que es la melaza que se extrae de la caña de azúcar, ¿sí? ¿Y por qué la melaza y no el jugo de la caña? Son dos cosas diferentes. Porque cuando yo utilizo el jugo de la caña de azúcar, puedo hacer bebidas alcohólicas que se conocen como cachaza. Bien. O licor de caña, que sale también del jugo de la caña de azúcar. Mientras que cuando yo utilizo o sea, convierto esta materia prima en melaza, en este melado oscuro y súper concentrado, es lo que se utiliza para elaborar los rones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se elabora el ron? Igual, la diferencia del ron es que luego de la molienda, ahí es cuando se empieza lo que es un proceso de cocción para elaborar la melaza, y luego paso por un proceso de fermentación, de destilación y de añejamiento. Y como sabemos, lo importante de los rones sí es que tengan el tiempo de edad en barricas. Y aquí, con esto, Gaby, te aclaro un poquito la diferencia. Por lo menos, en Venezuela, para un ron ser llamado ron o ser considerado ron, tiene que pasar mínimo 3 años en barrica. Y eso se considera como un ron joven. ¿Ok? Cualquier producto que esté por debajo de esos 3 años, para nosotros es considerado un licor de ron, o un licor a base de ron. O sea, el título de licor es como que un complemento para no generalizarlo en la palabra ron. ¿Okay? Mientras que si hablamos de, por lo menos, el Bacardi, que ustedes lo conocen bien, Bacardi, el normal, pasa máximo por un año y medio de envejecimiento en barrica para que salga al mercado. Entonces, si compramos eso por lo menos con los rones venezolanos, tú estás vendiendo lo que nosotros llamaríamos un licor de ron. Y lo que ellos llaman Habana 3, Habana Añejo 3, que lo venden como un producto premium, que es rico, por cierto, para los rones, por lo menos venezolanos, vendría siendo un ron estándar, ¿sí? Como que el más tranqui de los que podríamos elaborar. Eso tiene que ver mucho con eso, con la calidad y el tiempo que se hace. Así que bueno, seguimos con el pisco. Ya estos son destilados más rapiditos de hacer. Bien. En este caso tenemos el pisco, que bueno, de donde sabemos nosotros que es el pisco, principalmente de Perú, ¿sí? Y que otro país tiene también esta disputa, Chile. Denominación de origen del pisco la tiene Perú. Para Perú el pisco es patrimonio nacional incluso. Bien. ¿Con qué se hace el pisco? Con uvas pisqueras, se podría llamar, ¿sí? Un tipo de uva. Entonces, aquí caemos en un tema muy parecido al que estamos hablando ahorita de la cerveza y el whisky. Por ejemplo, si yo agarro las materias primas de estas uvas de Perú y las fermento y me quedo con mi proceso de fermentación y le hago los siguientes procesos para hacer un vino, para no darles contenido de vino, tendría un vino peruano normal. Ahora, cuando yo agarro eso y lo destilo, estoy haciendo un pisco, ¿sí? O sea, para que vean mucho lo que es el tipo de materia prima. O por ejemplo, si yo agarro estas mismas uvas y o sea, y hago mi producto elaborado con estas uvas, pero no de Perú, sino de Francia, variándole un poquito el proceso, que estaría haciendo un vodka Ciroc, que es un vodka francés de uvas. Bien. O sea, bueno, para que vean lo amplio que puede ser esto y cómo lo van categorizando. Bien. Nosotros tenemos tres tipos de piscos comunes. El pisco puro, y ahorita vamos por el coñac, que también forma parte de esto. Pero el coñac es otra cosa. El pisco puro se hace con un 100% un tipo de una sola uva. ¿Ok? Luego tenemos el pisco de mosto verde, que se llama así porque dicen que pasa por una fermentación interrumpida. ¿Qué pasa cuando yo interrumpo una fermentación? Nada, esto lo que hago es
Cuando interrumpo la fermentación, esto no termina de transformar todos los azúcares en etanol y gas. Bien, entonces, al interrumpirla, hago un producto que tenga un gran porcentaje de azúcar, por lo tanto, tiende a ser un producto con mayor dulzor, ¿sí? O con más notas características de un vino dulce a la hora de destilarlo. Y luego tenemos el pisco acholado, que es una mezcla. Bien, una mezcla ya sea de varios tipos de uvas o de varios procesos. Así que bueno, proceso de elaboración del pisco. Ya aquí no hace falta explicar tanto los procesos, sino conocerlos. ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo proceso, que sería una fermentación, una maceración, una destilación y, dependiendo de si lo hacen, que se podría hacer, un envejecimiento en barricas, que para los piscos no aplica a menos que sea un pisco extra premium y realmente es muy complicado conseguir ese tipo de productos que los envejecen. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre el pisco peruano y el pisco chileno? Bueno, principalmente graduación alcohólica, ¿sí? Los piscos chilenos tienden a tener 36 grados, 37, 38 grados. Los piscos peruanos tienden a ser muy fuertes en sabor. Los piscos chilenos son dulces, tienen muchas notas dulces, mientras que los piscos peruanos tienden a ser muy secos, ¿ok? Como si te estuvieras comiendo una uvita. Y bueno, ¿qué otra diferencia? Uno de Perú y otro de Chile. No hay mucho más que decir con eso. Y lo que va a variar es la marca o el método de elaboración que ellos apliquen para variarlo. Más allá de eso, siguen partiendo de una misma materia prima, ¿ok? Luego viene el tequila, y ahorita vamos con el coñac. Luego viene el tequila, que bueno, el tequila, para ser considerado tequila, ¿de dónde se tiene que producir? De Jalisco, México principalmente. O sea, es una bebida alcohólica mexicana. Se elabora con un tipo de agave que se llama el agave Wegener azul, o un agave azul, que es un tipo de agave que crece en estas tierras. Y este mismo tema de denominación de origen en México es un poco más explícito, porque te dicen que si tú no haces tequila en Jalisco o en sus pequeños alrededores, no puedes hacer tequila. Entonces, cuando yo hago una bebida alcohólica con un tequila, que me prohíben llamarlo tequila, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerle otro nombre. O por ejemplo, ustedes dirán, pero en Argentina se hace tequila, pero no sé, aquí por lo menos en Europa se hace tequila. Te podría decir, sí, se puede hacer tequila. Pero lo que es las materias primas, nosotros tenemos que mandarlas a traer por temas legales de México para poder utilizarlas, y ahí es cuando nosotros le vamos a dar nuestros toques personales. Y en la mayoría de los casos se van a dar cuenta de que las etiquetas no deberían de decir tequila, sino licor a base de tequila. Así que sería como decir, igual que el champán, igual que el coñac, o sea, coñac es una región, champán es una región, y ellos tienen sus denominaciones de orígenes, que solamente ahí es que pueden tener esos nombres, ¿sí? Del resto, en el caso del champán, que serían siendo unas bebidas espumantes. En el caso del coñac, un tipo de brandy, que ya vamos a hablar de eso. Bien, son parámetros legales. ¿Qué hace este tipo de parámetros legales? Bueno, que yo pueda hacer mi producto y que mundialmente sea muy conocido, muy importante. Y esto también le da inicio a otras bebidas alcohólicas, por ejemplo el mezcal. Entonces, para los tipos de tequilas, ¿cómo los identificamos? Primero tenemos el tequila, que es 100% agave. Bien, bueno, como se me lo dice, es un tequila 100% agave. Es el mejor de los tequilas que pueden tomar, cuando la etiqueta te dice 100% agave. Y luego tenemos los tequilas que solo nos dicen tequila, que bueno, que tienen hasta un 60% de agave, y el resto son de otros tipos de azúcares. ¿Okay? Y en cuanto a lo que es su tiempo de envejecimiento o elaboración, tenemos los blancos, que los blancos primero no pasan por barriles y se elaboran en un tiempo desde 2 a 3 meses máximo. Ya está listo un tequila blanco. El joven oro no pasa tampoco por este proceso de envejecimiento, o pueden pasar por un poquito de tiempo, pero principalmente lo que hacen es tintarlos con caramelina o aditivos que le den color y sabor. Bien. Luego los reposados, que ya estos sí pasan hasta un año en barricas para fortificar sus sabores y sus notas. Que bueno, dirán, pero el tequila joven o oro es más oscuro que el reposado, entonces al ser más oscuro es mejor. No, es que se están dando cuenta que el joven oro lo que está es pintado con caramelo y saborizado.
mientras que el reposado ya está cumpliendo como que el tiempo de envejecimiento en barricas, lo cual lo va a hacer más rico en sabor. ¿Ok? El añejo, que pasa mínimo de 1 año en adelante, y los extrañejos, que ya eso de 3 años para allá. ¿Ok? Entonces, terminando esta parte del tequila, pasamos al mezcal. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia del mezcal con el tequila? Bueno, primero que no, sí, también es mexicano. Pero primero que nada, el mezcal se hace en Oaxaca o en sus alrededores, que bueno, que son pueblos lejos de Jalisco, por decirlo así. ¿Ok? El tipo de materia prima para el tequila es el agave azul, mientras que el tipo de agave para el mezcal es un agave que se produce en estas zonas. ¿Ok? O sea, sería un agave con otro nombre y por lo tanto con otro sabor. ¿Qué otra cosa característico del mezcal? Bueno, el mezcal se fabrica igual que estuviera fabricando un tequila. El tequila principalmente lo que hacen es, tienen el maguey, que es donde tienen las pencas o las piñas grandes, las sacan, las limpian, las cocinan, luego de que las cocinan, que aquí tiene la foto, es que las pasan por la molienda, luego es que empieza el proceso de fermentación, luego empieza el proceso de destilación, y dependiendo de envasado o de envejecimiento en barricas. Ok, entonces, algo característico del mezcal, que la mayoría de los mezcales van a tener o un gusano o un escorpión. Entonces, bueno, hay gente que dice, no, este gusano es tóxico o causa alucinaciones. No. El gusano es un tipo de gusano que nace y se alimenta de lo que son las hojas de estas pencas. Y al ser productos artesanales de pueblos, ¿qué hicieron ellos? Le dieron como que esa característica particular que tuviera un gusanito que crece de ellos, que es como su marca. Entonces, con el tiempo, ustedes pueden conseguir este tipo de mezcales con los gusanos y se los pueden comer con confianza. O sea, no se van a intoxicar. Hay gente que dice, no, es que estaba fino, me tomé una botella de mezcal, pero cuando me comí el gusano, perdí, o sea, me embriagué y no recuerdo nada. Y es cuando yo les digo, obviamente, o sea, la única forma de que tú te tomes el gusano es que ya se acabe la botella. O sea, el gusano de ninguna otra forma va a salir. Si le digo, claro, si te tomaste una botella de mezcal tú solo, no le vayas a decir que la culpa es del gusano, porque es absurdo. Pero de eso se trata un poquito las cosas que dicen. Ok. ¿Qué otra cosa así particular del mezcal? No mucho más. Ok. Luego tenemos la grapa, que la grapa también se hace con la uva, pero en este caso, primero la grapa es un producto italiano. Ok. Y en este caso la grapa se hace con lo que nosotros podemos llamar como que el ollejo de la uva. O cuando nosotros hacemos nuestro proceso de elaboración de un vino, o de por lo menos un pisco, estamos haciendo nuestra fermentación, sí, fermentamos nuestras uvas, luego pasamos por nuestro proceso de extracción del mosto y tenemos el jugo fermentado y por este lado el ollejo, que son los restos. Bueno, con estos restos se hace la grapa italiana, bien, que bueno, obviamente por ser los restos de la piel y todo esto tiende a ser un producto muy seco en paladar y muy fuerte en graduación alcohólica. Ok. Más allá de eso, es un producto más destilado de la uva, riquísimo. Así que bueno, el brandy, aquí sí vamos Gaby con tu duda. A diferencia del pisco, sabes que para el pisco nosotros hacemos el proceso de fermentación y luego de que fermentamos nuestra uva, pasamos directamente a la destilación. Para el brandy, lo que hacemos es partir de un vino base ya elaborado, ¿ok? Normalmente se van a utilizar tipos de vinos que se conocen como vinos quemados, vinos jóvenes, vinos tostados, que es lo más recomendable, pero igual podemos agarrar un vino de muy buena calidad y destilarlo, o sea, no pasa nada, ¿ok? Así que bueno, el coñac es un tipo de brandy, ¿sí? O sea, la categoría se podría asociar en el brandy. ¿Cuál es la principal diferencia del brandy y el coñac? Bueno, aquí tienes las materias primas, vino de uva blanca principalmente, de las zonas productoras. El coñac es una región de Francia donde tienen un tipo de uvas blancas de coñac que van a pasar por sus procesos de elaboración particulares y por la calidad de la uva van a hacer que nazcan los coñacs, ¿sí? Y también por los procesos. Igual actualmente lo que posicionó
el coñac en el mundo, sobre todo el coñac Hennessy, fue que ellos se asociaron como en el 2002, creo, o un poco más allá, con Louis Vuitton, y entonces todos los eventos de Louis Vuitton tenían una botella de Hennessy. Esto también hizo que el coñac Hennessy se hiciera carísimo en el mundo, ¿sí? Pero más allá de eso, ¿por qué se dice que el coñac es el mejor de todos los brandies? Por la calidad de las uvas, por la altura en la que están, por el proceso que les aplican. Pero más allá de todo eso, tenemos el coñac, tenemos el armagnac, tenemos el resto de los brandies que se producen en todas partes del mundo. Y pasa lo mismo, si ustedes quieren producir un brandy en Argentina, ¿qué tienen que hacer ustedes? Importar este tipo de uvas españolas para que ustedes puedan producirlo ya por temas legales. Bien. Y con todo eso no puede tener el nombre coñac o el cognac, como dice acá. Bien. Particularmente, la mayoría de los coñacs van a pasar por un proceso de envejecimiento llamado solera. Bien, que es este que ven acá. ¿En qué se basa? Que se agrega en forma piramidal lo que son los tipos de destilados o de brandies o de coñacs, y se empieza desde los más jóvenes y estos van bajando hasta los más añejos y estos van bajando hasta los más extrañejos, y de aquí es donde se saca el producto final. ¿Ok? Entonces, bueno, es un envejecimiento, o se podría llamar un blend, que va a pasar de barrica en barrica en barrica, a menos que ustedes consigan uno que tenga como nombre en la etiqueta Single Barrel. Una bebida alcohólica Single Barrel significa que ha pasado por un solo barril, que pueden ser las más caras, que se lo pueden encontrar en whiskies, en rones, en brandies. Al tener Single Barrel, olvídense que de ahí nació, no sé, el producto, el destilado de los dioses del Olimpo, y después, bueno, reutilizan estas barricas para elaborar los demás. Pero esos son como que los que tendrían más características. ¿Cómo identificar? Ya. ¿Cómo identificar los años en las barricas? Fácil. Ustedes van a ver estas siglas que es VS, que significa 2 años, o significa Very Special. O vamos a encontrar el VSOP o Reserve, que es Very Special Old Pale. Bien. Luego tenemos el VSOP, ya está leyendo, que también se puede conocer como Napoleón, ¿sí? Que esos son los más viejos, entre comillas, ¿sí? Y estos que dicen Jerez de Solera Reserva y Jerez de Solera Gran Reserva, esto es aplicándolo el método que les acabo de mostrar de una barrica sobre otra. Bien, eso es el método Solera para el envejecimiento. Ok, y bueno, aquí tenemos 6 años o más, partiendo de la base de que hay brandies de 70 años y hasta más antiguos. Ok, entonces bueno, con esto podríamos matar ya lo que es la parte de las bebidas alcohólicas. Obviamente sí debería ser un poco más profundo. Normalmente aprendemos un montón y le dan como que un detallado a cada uno de ellos. Pero bueno, es muy sábado por la mañana igual, así que con este contenido es más que suficiente. Así que no sé si tengan alguna duda referente a algún destilado. Y si no, pasamos con Mati para lo que es Mati. Sí, necesito... Ahí recuperé el control de la pantalla. Sí, porque estábamos haciendo desastre aquí. Sí, sí, sí. Bueno, si no hay más consultas, 2 cositas. La primera, vieron que en la charla hablábamos de que había una sorpresa. La sorpresa es una petaca de gin, del gin de la noche de los museos que hicimos el año pasado en la Facu. Para lograr la obtención de la petaca de gin, vamos a hacerles una pregunta, y el primero que la conteste por el chat, de manera correcta, se va a llevar la petaca, ¿sí? Así que bueno, espero que estén todos atentos y ninguno esté dormido. ¿Están todos atentos en el chat? No tanto. No tanto, ¿no? Están tranquilos. Ajá. Se están activando. Bien, bien, bien. Escucharon petaca de gin y ya aparecieron. Gratis. Perfecto. Además. Bueno, necesito que alguien me conteste lo siguiente. ¿Cuál es la materia prima principal con la que se fabrica el sake? Y quiero que me digan si el sake es una bebida destilada o no. Bien, la petaca se la lleva Erika. Felicitaciones.
La tecleadora más rápida del chat. Muy bien, muy bien. Bien, felicitaciones. Sí, el sake es una bebida fermentada a base de arroz que no se destila. Claro, se conoce como la cerveza de los dioses desde un principio. Exactamente. E incluso era el término que le daban al sake cuando lo empezaron a elaborar. Bueno, y aprovecho ya finalizando para tirar el chivo, como quien dice. No sé si todos están al tanto, en la Facu tenemos variadas capacitaciones en materia no solo de bebidas alcohólicas, como verán que es algo que nos gusta bastante, sino en alimentos en general. Dentro de la oferta de capacitaciones que estamos manejando, tenemos el curso de elaboración de licores artesanales, que de hecho lo dicta Gus, así que más que recomendado. Dentro de lo que es materia cervecera tenemos muchos cursos, de hecho tenemos el Centro de Formación, Investigación e Industria Cervecera en la facultad, también conocido como Academia de Cerveza, nos pueden seguir también en Instagram, donde tenemos el curso de Introducción a la Fabricación de Cerveza, tenemos un curso intermedio sobre una especialización en producción de cerveza, tenemos la diplomatura en microcervecerías, que no solamente abarca producción, sino también gerenciamiento. Tenemos un curso nuevo que va a arrancar ahora el 25 de junio, que es sobre elaboración de sidras y peladas, que es muy interesante. Y además tenemos cursos sobre fabricación de helados, tenemos la carrera de maestro heladero, y se vienen también bastantes cursos más. Tenemos de hecho un curso de bebidas destiladas, que no lo puse acá por un simple hecho de simetría. Vieron que a uno cuando hace las diapositivas le gusta que quede prolijo. Tenemos el curso de bebidas destiladas, que sería una ampliación muy grande de la charla de hoy, que dura 2 meses. Así que, bueno, por cualquier consulta de los cursos pueden entrar para verlos en la página de Extensión Universitaria, que es esta que está acá abajo. Si no, acá les dejamos nuestros contactos. Nos pueden whatsappear, nos pueden mandar un mail, como les quede mejor. Bueno, Muy desde ya les bien. agradezco a todos por estar en la charla. Les agradezco a los chicos del Club del Graduado, la verdad que hacen un laburo excelente. Y siempre estén en contacto con el Club del Graduado. Ellos ponen todo el empeño y el trabajo para organizar este tipo de eventos. Así que la idea es que seamos una comunidad y que siempre estemos en contacto, en especial con toda esta situación. Total, espero que les haya gustado realmente la charla, que hayan aprendido o sumado un poquitito más de contenido. Y bueno, siempre es un placer, por lo menos, enseñar y trabajar con Mati y su equipo. Así que bueno, se vienen muchas cosas buenas que estamos armando. Así que nada, estén muy atentos para que se sumen a todos, que ya van a ver que van a ser brutales. Así que bueno. Erika, después contanos cómo estuvo el gym. Gracias Gus, gracias Mati por la charla, estuvo increíble. Feliz día del ingeniero Mati, a Rubén, el secretario de Asuntos Universitarios que está en la sala de chat, a la ingeniera Valeria Espíndola, que es la coordinadora del Club de Graduado, y a todos los ingenieros presentes. ¿Vale? ¿Querés decir algo? Sí. Bueno, feliz día de la ingeniería a todos. Les vamos a pedir un minutito más que se queden porque vamos a estar haciendo además, diciéndoles algunas cositas. Bueno, gracias Matías, gracias Keil por participar de esta charla, de esta dinámica. La verdad es que están cerrando la Semana de la Ingeniería después de una serie de webinars que fuimos trabajando, ¿sí?, esta semana. Así que nada, les agradezco muchísimo nada, por la invitación que recibieron de Maxi, que estuvo en la organización también. Trataron, bueno, se prendieron enseguida y bueno, así que surgió esta charla que espero que les haya gustado. Bueno, acá están algunos de los chicos del club, así que tienen que tener la palabra, ¿sí?, los que siguen, para comentarles algunas cositas. Bueno, si puedo tomar la palabra yo, bueno, antes que nada agradecer, por supuesto, la participación de todos.
Bueno, y comentarles que desde el Club de Graduado vamos a armar un sorteo, van a ser 2 desayunos que vamos a sortear entre todas las personas que participaron de la Semana de la Ingeniería, desde el webinar 1 del lunes hasta el de hoy. Así que estén atentos, les va a llegar un mail con un formulario donde van a participar con algunas preguntas. No importa que contesten todo bien, por supuesto, van a participar igual. Y bueno, la idea es sortearlo el lunes y vamos a comunicarlo a través de redes sociales, pero bueno, nos vamos a poner en contacto con los ganadores, por supuesto. Bien, también el contenido se le va a estar enviando a los participantes y pueden verlo a través de nuestro canal de YouTube, que es del Club de Graduado Tecnológico, bueno, donde van a poder ver los contenidos de esta charla. Cualquier consulta, pueden enviarnos un mail a info@clubdegraduado.com.ar. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Julia. Les quería, Maxi, algo más para aportar. No, gracias a todos los asistentes y nuevamente a Gus y a Mati. Perfecto. Y lo que les queríamos comentar, por suerte, bueno, tuvimos más de 200 personas que estuvieron asistiendo a los webinars en toda la semana, así que nosotros estamos muy contentos con este resultado y bueno, y obviamente que lo que siempre decimos como ingenieros de la casa, ¿no? Que compartir conocimiento entre todos es fundamental para nosotros, tratamos de hacerlo y más que felices de hacerlos en nuestra casa de estudios. Así que este intercambio que fue ocurriendo durante toda la semana es muy bueno. Y bueno, seguramente van a seguir otras capacitaciones y otras cuestiones en este sentido, ¿sí? Cualquier comentario que tengan nos pueden escribir también ahí, bueno, como decía Rodrigo, a info@clubdelgraduado.com.ar, cualquier sugerencia que hagan. Esto es una suma de voluntades, como digo siempre, y es un espacio para que los graduados se puedan expresar y comentarnos lo que quieran, y bueno, hacer proposiciones de lo que les parezca. La verdad es que tenemos la suerte de que se sumen los disertantes, y bueno, está buenísimo que eso suceda. Con respecto a las capacitaciones, que si bien obviamente que desde el Club de Graduados trabajamos con graduados y tratamos de hacer una construcción colectiva, obviamente con graduados, siempre las capacitaciones están abiertas a toda la comunidad, así que eso es un valor que le damos mucha importancia a esto. Y por otro lado, les queríamos comentar que estamos por lanzar una campaña que tiene que ver con una campaña solidaria, porque, como saben, en esta época hay muchos alumnos que los alumnos están accediendo de forma remota, y hay algunos que han detectado algunos casos donde no cuentan con computadora. Entonces, la idea es poder pedirles a los graduados que puedan y que tengan equipos que por ahí tengan ganas de donar, que siempre ocurre, o preguntan al respecto. Vamos a hacer eso, hacer esa campaña en ese sentido, para que acercar esas PCs que donen los graduados a los alumnos que lo necesitan. Así que esa información también les va a estar llegando y va a estar publicada en la página web, y hay muchas acciones que están haciendo los graduados. Nosotros sacamos una revista mensual todos los meses, que es una revista digital, y ahí vamos poniendo todas nuestras noticias, además que en la página web. Pero hay muchas acciones solidarias que cualquiera de nosotros puede participar y que se llevan a cabo por graduados o por gente de la comunidad UTN. Bueno, esta es una más, y bueno, va a salir desde el Club del Graduado, así que nada, cualquier cosa que puedan colaborar o que conozcan a alguien que pueda colaborar, les agradecemos la difusión. Para nosotros es muy importante que se difundan este tipo de acciones, y bueno, y eso depende también del trabajo de toda la comunidad, aunque piensen que por ahí no es importante compartir un link o compartir una noticia. Yo les aseguro que es muy importante para nosotros. Julia, que es la encargada de todo lo que es redes sociales y comunicación, sabe y va a afirmar que esto es así. Así que cualquier cuestión que nos ayuden compartiendo, les agradecemos mucho. Bueno, y muchas gracias a todos. Gracias, Rubén, por el apoyo, como siempre, ¿sí? Que siempre nos está ayudando y asistiendo y colaborando. Así que muchas gracias a todos. Y damos por cerrada la jornada. Gracias, Matías, y gracias, Keila. Gracias. Gracias a Ariana, que estuvo en la parte técnica hoy también.
Bien, Ari, gracias. Obvio, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, que tengan buen fin de. Chao, chao. Gracias. Bueno, estamos en contacto.